El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Mi invitado de hoy es Yesid Arteta. Él es sociólogo, es abogado, autor de varios libros y es excombatiente del Frente 26 de las antiguas FARC. Estuvo en prisión durante 10 años y posteriormente dejó el país. Vivió 16 años en España, contribuyendo desde allí a la paz de Colombia, principalmente como investigador de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hoy Yesid ha regresado al país para cumplir funciones como negociador con el Estado Mayor Central de las Disidencias de las FARC, es vocero de paz del gobierno y está con nosotros porque hace aproximadamente un par de semanas llega usted, Yesid, del Catatumbo, de estar allí en estas negociaciones con las disidencias de las FARC. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Patricia, encantado de estar en tu programa. Antes de empezar a hablar, por supuesto, de todas estas noticias que usted nos trae respecto a estos diálogos de paz, hablemos de lo que significa la paz para un hombre que ha estado en la paz y en la guerra. Bueno, después de haber trasegado durante más de 13 años en la lucha armada, de haber presenciado lo que es el conflicto, vivirlo, participar de manera activa en el conflicto colombiano, cuando, utilizando el lenguaje futbolero, cuando se cuelgan los guayos, hay una mirada mucho más reflexiva, una mirada mucho más reposada, y siempre hay una tendencia entre las personas que han estado involucrados en una guerra modificar su posición frente al conflicto. Es decir, surge lo que se denomina una tendencia antibelicista. Incluso yo escribí un ensayo que se llama Descansa en Armas, que es justamente todo un recorrido de todas las personas que fueron escritores, periodistas, que participaron en algún conflicto, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, y luego esas personas cuando volvieron del frente casi que vomitaron todo el horror que habían vivido en las trincheras, en los campos de combate. Entonces, yo creo que de alguna manera mi actitud cuando salí de prisión en el año 2006 fue hasta aquí, he llegado, he cerrado el capítulo de la lucha armada y mi propósito a partir de ese momento fue involucrarme en todos los espacios necesarios para la reconciliación y la búsqueda de la paz entre los colombianos. Y por eso decide viajar y radicarse en España, básicamente, y desde allí colaborar un poco en este Observatorio de Paz. Sí, fue por invitación de Vicente Fisas, él fue director de la Escuela de Cultura de Pau, era como en su momento el más importante centro de análisis de resolución de conflicto. Yo estuve al lado de él trabajando durante 4 o 5 años y una de las tareas principales fue como demostrar en distintos lugares de Europa lo que se estaba viviendo en el país, porque muchas veces se hablaba de una amenaza narcoterrorista y claro, había que explicar en muchos espacios, en las tertulias, en el mundo académico, en la televisión, en los parlamentos de Europa, en el Parlamento catalán, de que lo que se estaba viviendo ahí era un conflicto de gran dimensión, con un drama humano, con mucha gente afectada, y que era necesario hacer un alto en el camino y buscar una salida política que vino finalmente con el presidente Juan Manuel Santos. Claro, precisamente, y para que toda nuestra audiencia pues conozca en parte quienes hacen parte de este equipo negociador con las disidencias de las FARC, es muy importante saber su opinión respecto a ese proceso de paz que se vivió con el presidente Santos estando usted en España. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo analiza hoy en día haciéndole como un flashback a esa historia?
Bueno, yo creo que fue un proceso necesario. Todos los jefes de Estado en Colombia lo han intentado desde Belisario Betancur, a excepción del presidente anterior, Iván Duque, que prácticamente le hizo el feo a todo lo que era la implementación de los acuerdos pactados con el presidente Santos. El acuerdo fue bueno, logró, digamos, involucrar, tocar temas que prácticamente estaban vedados en el país, le puso rostro también a los miembros de las FARC, no se trataba de una serie de demonios sueltos causando el mal en el territorio colombiano, sino que había personas que tenían un proyecto político. ¿Cómo le llega a usted la propuesta del presidente Gustavo Petro de hacer parte de este equipo negociador? ¿Cómo la recibe y cómo llega al país? ¿Con qué Colombia se encuentra? Bueno, yo salí en el 2007 de Colombia, fue directo a la ciudad de Barcelona, a la Universidad Autónoma de Barcelona, en el campus de Bellaterra. Y bueno, en algún momento estuve, digamos, trabajando como en la trastienda del proceso de paz en La Habana, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega pensó en mí para tratar de coadyuvar, especialmente en el equipo que iba a hacer el acompañamiento en La Habana. Ya. Fue una experiencia personal maravillosa, pero también era como el aporte desde mi posición de excombatiente para que ese proceso saliera adelante. 16 años después vuelvo al país, claro, me encuentro con una Bogotá, yo diría de pronto, bueno, yo soy barranquillero, soy caribeño, sí. Y hay veces a los bogotanos toca tratarlos con, ¿Qué va a decir, con su avena y su pitillo. Pero yo creo que cuando yo me fui, Bogotá todavía era una ciudad muy provinciana, te lo digo así con toda la honestidad. Pero lo que he visto cuando he llegado es que ha habido una transformación desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la tolerancia frente a una serie de comportamientos, sí. Incluso temas como el de la restauración, la gastronomía, incluso la parte estética de la ciudad, sí. Aun cuando la ciudad está muy destartalada porque se encuentra no solamente afectada desde el punto de vista de su inmobiliario, muchos lugares que se ven oxidados, golpeados, pero lo que me ha impactado muchísimo es como tanta gente en la calle. Es decir, son cientos, yo creo que son miles de personas transitando por las calles buscándose el pan cada día. Sí. Y eso para mí fue realmente impresionante. Bueno, sí, regresó hace poco a Colombia, esa es la Colombia que usted encuentra, pero en términos incluso de sociedad, del gobierno del cambio, de actitud, ¿siente una Colombia distinta? Por supuesto. Yo, por ejemplo, bueno, utilizo mucho el taxi y una de las cosas que hago es conversar con los taxistas y conversar con la gente de la calle, porque muchas veces cuando te metes en la burbuja política, donde están los operadores políticos, tienes como una distorsión de la realidad. A mí me gusta hablar con la gente de la calle y yo percibo de que hay un interés de la gente por los problemas del país. Claro. Antes no se hablaba sino de los muertos y de la violencia. Hoy día se habla de la explotación petrolífera, hoy día se habla del cambio climático, hoy día se habla sobre el tema de los movimientos étnicos, hoy se habla de la autonomía, hoy se habla de los territorios, hoy se habla de las negritudes. Es decir, hay unos temas incluso de política internacional. Colombia realmente desde el punto de vista internacional era casi como un país muy cerrado. Hoy tenemos un presidente que se ha convertido como en una especie de paradigma de todo lo que significa América Latina, lo que es el sur global. Por esa razón, cuando aquí la oposición ataca al presidente Petro por sus viajes, antes por el contrario, en el resto del mundo están viendo a una persona que tiene un interés genuino, una preocupación por los débiles y por las personas que en el sur global están sufriendo los grandes dramas. Entonces, es decir, yo como colombiano realmente me siento orgulloso
de tener un jefe de Estado que además de eso no se coloca rodilleras para ir a enfrentar ninguno de los grandes escenarios mundiales. Siempre los jefes de Estado nuestros siempre han tenido esa tendencia subalterna, una especie de complejo frente a los grandes poderes. Y Petro ha demostrado que no le tiene miedo a nada, que cualquiera de esos escenarios para él hay que asumirlos como vienen, sin ningún tipo de complejos. Bueno, ya conociendo la postura de Yesid, le propongo que en el siguiente bloque hablemos de cómo le fue realmente en el Catatumbo este acercamiento con las disidencias de las FARC y lo esperanzador que puede resultar este proceso para Colombia. ¿Le parece? Perfecto. Ya volvemos a entrevistas con Alma de País. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. Gracias por continuar con nosotros en entrevistas con Alma de País, hoy con Yesid Arteta. Él es representante del gobierno, está cumpliendo funciones como negociador con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC en este proceso de paz. Yesid, usted acaba de llegar prácticamente después de 2 semanas de estar en el Catatumbo en este primer acercamiento con las disidencias. ¿Con qué se encontró? ¿Realmente cuál es la sensación? Cuéntenos eso que no están los titulares de prensa de los medios, pero que hace parte sin lugar a dudas de la almendra de la negociación. Bueno, Patricia, te cuento que una negociación no es fácil, siempre, y sobre todo en la parte inicial, cuando está apenas el embrión de la negociación. Nos hemos encontrado, de parte de lo que es el Estado Mayor Central FAREP, una delegación bastante joven, es decir, estamos hablando de una nueva generación. Incluso algunos de los jóvenes que están allí en la delegación de la guerrilla, muchos vienen de los medios universitarios. Ellos no pertenecían, no eran disidentes. Algunos estuvieron en el proceso anterior, otros por una serie de factores pues no aceptaron, digamos, los términos de la negociación, pero bueno, cada uno se juega la vida como quiere y cada uno, digamos, trata de ser, digamos, actuar de acuerdo a sus convicciones. Bueno, se hizo en Tibú, es una región en la que el país muchas veces solo la conoce por la situación de orden público, por los enfrentamientos, pero ahí nos encontramos de que hay un clamor muy sentido de las comunidades que poblan estos territorios, unos territorios desde el punto de vista de su naturaleza realmente bellos, unos lugares bellísimos. Allí estuvimos durante 2 semanas porque el instructivo del presidente de la República y del presidente de la Comisión era sacar adelante por lo menos la instalación de la mesa. Hubo, como es normal en una negociación, forcejeo, planteamientos de una u otra forma. ¿En qué puntos específicos? Especialmente sobre el tema de la localización de los miembros del Estado Mayor Central FAREP en los territorios para poder garantizar lo que llaman separación de fuerzas. Es decir, que hay que buscar una manera, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista militar, para que las 2 fuerzas no entren en fricción, no entren en confrontación. Esto finalmente se logró acordar y en los próximos días vamos ya a abordar los temas de la agenda, es decir, lo que llama uno los temas gordos,
que principalmente transitan alrededor de los temas territoriales. Ahora, yo creo que el presidente ha sido inteligente en la manera como ha configurado la representación oficial. ¿Por qué? Porque no es una representación del establecimiento, no es una representación. Es del país. Es del país. Por eso tú allí encuentras, por ejemplo, un representante del sector de los empresarios de La Palma, como es el señor Carlos Murga. Encontramos una representante de las víctimas afros, que es Luzdari Landazuri. Encontramos un dirigente indígena como Feliciano Valencia, un dirigente político que tiene mucho recorrido en el país, que es Fabio Valencia Cosio, del sector uribista, exguerrilleros, como es mi caso, Gloria Quiseno, que también fue miembro del M-19 en su época y participó en el proceso de la constituyente, Camilo González, que preside la comisión, que es una persona muy bien puesta, muy inteligente, dirigentes agrarios, es decir, es una especie de comisión variopinta que representa al país, pero que nos hemos, digamos, hecho cómplices en el sentido de que hay que sacar un proceso de paz con estos insurgentes del país. Usted hablaba de Camilo González Pozo y hace poco leía yo que precisamente él daba una afirmación que me pareció pues que generaba bastante reflexión y aterradora, y es que en Colombia, decía él, hay alrededor de 400.000 personas que están entrenadas para matar, ¿no? O sea, que hacen parte como de todos estos grupos. ¿Cómo acabar realmente con esa cultura de la muerte que está implementada por tantos años y de la violencia en nuestro país y sobre todo en los territorios? Y que por supuesto tiene que ver con la ausencia del Estado y demás, pero también con un tema muy personal y muy propio de cada individuo. Claro, es un tema cultural. Es decir, nosotros somos el resultado de lo que ha sido este país. Es decir, de estos polvos, esos lodos, dice el refrán español. Es decir, lo que tenemos hoy día, desde el punto de vista del comportamiento incluso cotidiano, es el resultado de un país que no ha podido superar de manera definitiva la cultura de la violencia. Mira, yo creo que tú también estuviste en Barcelona realizando un máster y tú te das cuenta, por ejemplo, un país como España que pasó por una guerra civil mortal, donde murieron miles de personas y luego una dictadura de 40 años, una dictadura durísima. Sí. Y sin embargo, cuando los partidos políticos, los gremios, logran un consenso, logran unos acuerdos, esos acuerdos permiten, digamos, marcar un derrotero como Estado, para desarrollar una cultura de no violencia, una cultura en la que no hay que utilizar el asesinato para enfrentar al opositor político. Entonces, creo que con esta iniciativa de Paz Total tiene que no solamente plantearse el tema de resolver las asignaturas pendientes que hay allá en los territorios, sino que principalmente hay que trabajar sobre todo en el tema de la cultura, es decir, hasta lograr como una especie de hegemonía cultural que nos dé una visión mucho más pacífica, podríamos decir, para el conjunto de la sociedad colombiana. Claro, y por supuesto, pero el tema, por ejemplo, del narcotráfico, ¿no? Nos hacen comparables incluso a sociedades europeas. O sea, el tema del narcotráfico es muy colombiano y es sin lugar a dudas como este combustible que va minando también hacia la violencia. Sí, claro, una de las complicaciones, yo he estudiado varios procesos de paz porque justo ahí en la escuela donde estuve investigando, trabajamos varios procesos de África, Asia, etcétera, y en la mayoría de los procesos de paz hay uno o dos desafíos, un tema de autonomía, un tema religioso, un tema, digamos, de distribución del poder, etcétera. Pero desafortunadamente en Colombia tenemos una sumatoria de situaciones. Entonces tenemos problemas étnicos, tenemos territoriales, tenemos de latifundio, tenemos problemas de droga, problemas transfronterizos, problemas de
de contrabando, es decir, minería ilegal. Es decir, también somos víctimas de nuestras riquezas. Somos víctimas de nuestra riqueza. Es decir, un país rico, obviamente, con una riqueza muy mal distribuida, pues genera toda esta serie también de factores de violencia. Ahora, muchos aquí, sobre todo sectores de la oposición política, se quejan de que estamos viviendo en Colombia como un incremento de los fenómenos de violencia. Ese no es un fenómeno exclusivo de Colombia, es un tema de América Latina. Si tú coges desde México hasta la Argentina, hasta Chile, encontrarás que hay un incremento de las organizaciones criminales que no tienen nada que ver con esas bandas de delincuentes del pasado. Son estructuras que funcionan como una empresa transnacional con franquicias y que están expandiéndose territorialmente en toda América Latina. En ese sentido, por ejemplo, ¿cómo sentarse entonces a negociar con las disidencias? Cuando tenemos presente que ellos también tienen control en las rutas del narcotráfico, control territorial, minería ilegal, etcétera. Claro, ahí es donde la idea que hemos, digamos, más o menos establecido en los preámbulos de esta negociación es que hay unas economías, incluso ese es uno podríamos decir, de las líneas rojas del presidente de la República, la importancia de resolver el tema de las economías ilegales. Porque estas economías son las que crean toda esta situación de violencia, pero hay que hacer una oferta. Hay que hacer una oferta de transformación socioeconómica. Por ejemplo, ahora en esta región del Cañón del Río Micay, cuando yo fui guerrillero, que fui comandante de FARC, yo estuve en ese territorio. Estamos hablando de hace 35 años. Y si la pregunta es, bueno, ¿qué ha pasado en 35 años? Es decir, ¿cuántos jefes de Estado han pasado en estos últimos 35 años? ¿Y por qué hoy día nos encontramos en una situación que en nada ha cambiado? Entonces, claro, hoy día la oposición culpa al presidente de haber iniciado unos diálogos. Pero bueno, ¿y ustedes por qué no resolvieron todos esos problemas que habían allí? Claro. Entonces, yo creo que este gobierno ha tenido la valentía de asumirlo sin ningún tipo de complejo. Sí. Si resulta, pues fabuloso, porque en eso es un mandato constitucional, claro, de la búsqueda de la paz. Pero si no llegamos a buen puerto, por lo menos se intentó. ¿Y usted con qué sensación vuelve de este primer acercamiento, de esta instalación de la mesa de negociación con las FARC? ¿Cuál es su sensación? Bueno, yo, digamos, tengo los pies sobre la tierra. Es decir, yo pienso que no es fácil un proceso de paz. Hemos alcanzado en un periodo relativamente corto, es decir, no de años, como ha pasado en otros procesos, en un periodo muy corto, muchos avances. Hemos logrado también de que se hayan firmado unos protocolos, óigase bien, en los que han participado en su elaboración miembros activos de las fuerzas militares. Hay un general de la Fuerza Aeroespacial, hay un capitán de fragata, hay una capitana del Ejército de Tierra, hay un coronel de la Fuerza Aeroespacial que es un experto, es un doctor en ciencias políticas. Es decir, es un equipo de mucha calidad en la que nosotros sabemos a ciencia cierta de que para tomar ciertas decisiones es necesario el involucramiento de las fuerzas militares. Incluso la propia guerrilla también siente que es mejor tener ahí al lado a las personas, claro, que están, digamos, en el campo de batalla. Una pequeña pausa y ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. En el gobierno del cambio, la tierra es para quienes la trabajan. A través de la Sociedad de Activos Especiales, entidad que administra los bienes incautados a la mafia, el gobierno del cambio ya entregó más de 30.000 hectáreas de tierra fértil a familias campesinas. Antes, estos bienes eran entregados a políticos y amigos, ahora los reciben familias campesinas para contribuir a la reforma agraria.
Hace 6 meses, la SAE entregó el predio El Paraíso de 174 hectáreas a 42 familias de San Marcos, Sucre. Hoy es una realidad la cosecha de 320 toneladas de arroz en 64 hectáreas. El pacto con el campesinado avanza. Continuamos en entrevistas con Alma de País, hoy hablando con Yesid Arteta acerca de estos diálogos que se están llevando a cabo específicamente con las disidencias de las FARC. Y hay un punto muy importante que creo que también hace distinto este encuentro y este acercamiento para lograr la paz, y es que en el proceso, por ejemplo, de Juan Manuel Santos hablábamos que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Aquí no, aquí se empieza, lo que se acuerda se implementa. ¿Me corrige usted? Es correcto, Patricia, tienes toda la razón. Digamos, hay una diferencia con el proceso anterior, porque cada proceso tiene su carácter, su originalidad. Y la idea hay tres ideas principales. Sí. La primera es que estas conversaciones se hacen en territorio colombiano. Es decir, no hay el deseo de realizar ninguna conversación fuera del territorio de Colombia. Dos, el interés de las partes que esas conversaciones se desarrollen en un marco del cese al fuego. Claro, en otras negociaciones había una zona despejada como en la época de Pastrana, pero el resto del país seguía en guerra. Guerra y plomo venteado, como dicen por aquí. En el gobierno de Santos también pasó lo mismo, es decir, hubo una negociación en La Habana, pero el país estaba viviendo en guerra. Entonces la idea es conversar, pero con un cese al fuego. ¿Que habrá problemas? ¿Que habrá dificultades? Por supuesto, este es un país de unas complejidades y son fuerzas en el territorio. Y hay otros grupos que también están ahí presentes. Pero fundamental, y este aspecto es relevante, y es que la idea es que lo que se acuerde se implemente. No vamos a esperar el final del acuerdo para implementarlo todo, que es la frase que fue el lema de las negociaciones en el gobierno de Santos. Nada está acordado hasta que no todo está acordado. Ahora, si hay un acuerdo sobre algo inmediato, el Estado tiene todas las herramientas para implementarlo. Bueno, y ya para ir finalizando, Yesid, por supuesto, esto que hasta ahora comienza, y esperamos tenerlo sentado en esta silla en otros capítulos, porque es muy interesante conversar con usted y también para que nos vaya contando cómo van estas negociaciones. Y es que hay una parte del país que no cree todavía en estas negociaciones, que no le tiene fe incluso a la paz, que no creen conveniente que nos sentemos a negociar con las disidencias o con el ELN o con el Clan del Golfo. ¿Qué decirle a esa otra Colombia que no cree en que la única salida para la guerra es la paz? Hay que hacerlo, porque yo diría que es un imperativo moral, es decir, es un tema ya intrínseco del humanismo, porque cuando uno va en estas negociaciones a las zonas profundas de lo que llaman la periferia de la periferia, y ve uno lugares donde ve uno, no sé, 200, 300 niños allí jugando detrás de una pelota, donde uno encuentra personas doblándose el espinazo para trabajar la tierra, para sembrar plátano, para sembrar un producto, para alimentarse, criando unas gallinas. Cuando uno ve esos gaticos callejeros, esos perritos flacos que a diferencia de los gatos que los tenemos como mascotas con una alimentación y con unas condiciones realmente maravillosas, pues claro, uno dice, ahí hay otro país y ese país también es nuestro, ese territorio también esto pertenece a Colombia y el deber de un jefe de Estado es preocuparse por los que tienen y por los que no tienen. Y ahí en esos territorios están los que no tienen. Y esa es una obligación moral. Y yo creo que en la medida en que nosotros como país, este gobierno del cambio pueda promocionar ahí en esos territorios, avanzar, desarrollar algo,
por supuesto, es ganancia para Colombia, es ganancia para toda la sociedad colombiana. Gracias, Yesid, por haber estado con nosotros. Mucha suerte con eso que hoy le encomienda, por supuesto, el gobierno del presidente Petro, pero sobre todo la vida y la historia de Colombia. Bueno, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión, Patricia. Seguro que sí, aquí lo tendremos muchas otras ocasiones. A ustedes también mil gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.